un poco, la primera cosa es que yo he disfrutado mucho de este congreso. Ha sido muy, muy interesante poder estar, digamos, en una familia espiritual de pioneros. Creo que cada intervención tan centrada en unos objetos, en unos detalles, era como una pequeña sinédoque, se dice así en español, ¿no? En castellano, de mundos. Son mundos, cada uno representa un mundo, sus referencias, sus relaciones, sus condiciones, digamos, concretas del lugar. Y pero, por otro lado, son también partes, pequeñas partes de ese mundo que ese congreso quiere seguir estudiando, ¿no? O sea que la arquitectura moderna, en el específico en España. Yo me quedo con algunas palabras, porque, bueno, el grupo que yo un poco he seguido, pero también escuchando a los otros, me han dado, ¿no? Como piezas, fragmentos que en mi cabeza se están como reuniéndose para dar un poco el sentido de lo que ha sido esta investigación, esta búsqueda que hemos hecho a través de la idea de interior-exterior. Lo vimos en las 4 intervenciones, bueno, las que yo he un poco comentado ayer, con 3 autores como Barbot, Cavestany y Garrigues, en cada uno la referencia con lugar, la materialidad, por ejemplo, en el caso de la casa de Barbot, la referencia con América, el libro de Moch, en el caso de Garrigues, en la calle Fortuny, en Cavestany, esta idea del estar sin arquitectos, sense arquitectos, entonces esta fuerza de la relación con la tradición en lugar de escoger la historia. Y luego en el caso de Sert, claro, mucho más complejo, mirando un poco el recorrido, ¿no? De la calle Montaner hasta a la Escalas Parque, esa idea de los suelos distintos, de la doble altura, de espacios. Entonces, como decía, me he quedado como con algunas imágenes concretas. Me he apuntado algunas. Burbujas de espacio, por ejemplo. Bueno, hay como 2 grandes temas. Uno es lo de las secuencias de los espacios. El otro es lo que ha sintetizado Luz, creo, de una manera muy fuerte, que era la modernidad pura, ¿no? Esa palabra me sorprendió mucho, ¿no? Esa forma que lo puede sintetizar de una manera que ha sido enfocada en la idea de la forma circular o de la planta central, podemos decir. Entonces son como los 2 extremos de esa idea de relación hacia afuera. En el caso de la modernidad pura, cuando llega como una UFO en el suelo y luego se mezcla con el paisaje, ¿no? A partir de esto. Por otro lado, lo que Luigi Moretti llamaba la secuencia de spazi es como todo el tema desde lo más interno a lo más externo, de lo más privado a lo más público. Entonces, esas burbujas de espacio, ¿no? Que están metidas tanto como en una centralidad como en esa secuencia, creo que son un poco una visualización de lo que hemos estado hablando. Luego hay otras palabras como el tema de lo horizontal, que está estrictamente liado, perdonáis con mi castellano que voy un poco improvisando, ligado al tema de los suelos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto este movimiento, ¿no? En estos 2 días? Los suelos como la altura y, como bien decía esta mañana Juan, el tema de la sección, ¿no? En este sentido, como piso y también lo que noto sobre mi cabeza. Luego la sombra. Una sola cosa, mi perrita se llama Sombra.
Entonces podéis entender cuánto. Y he acabado mi libro diciendo que en la sombra se juega todo en la arquitectura. Entonces no hace falta decir más. Pero lo que puedo decir, la verdad, confesar, es que mi tesis de doctorado era la fachada. Es verdad, pero era así. Bueno, era otra vida, ¿eh? Entre la fachada como entre la vivienda y la ciudad, porque creo que también la fachada tiene un papel importante, ¿no?, en el proyecto, aunque en estos 2 días la hemos tratado un poco así. Bueno, esto era un poco unas reflexiones que me han salido. No sé si puedo pasar la palabra para hablar entre nosotros y luego quizás abrir más al público, que sería lo más bueno. Bueno, comentábamos en el café que hablar de la relación entre el interior y el exterior es casi pues hablar de la arquitectura. Es que caben, ¿no?, tantos proyectos, tantas situaciones en esa idea que es tan amplia que nos daba la sensación que habían concurrido muchas obras de un carácter muy diferente, ¿no? Ciñéndome a las que yo moderé, pues estaban esos exteriores inventados, que eran ejercicios referenciales de convocar a un espacio exterior diferente que no existía en el entorno. Esos espacios de exteriores que, más que lugares físicos, eran lugares sociales, lugares que tenían sentido en un contexto de intercambio, de producción, de conocimiento, de celebración y de fiesta, ¿no?, con una potencia humana más importante quizá que la que trasciende la física. La relación de la casa con la naturaleza, en el caso de la casa de Oiza, esa prolongación de situaciones hasta el encuentro con la naturaleza, que hace que la casa se estratifique de manera muy clara. Por ejemplo, en el caso de las casas de José Barbó, que el interior también se estratifica hasta su encuentro con el exterior. Y después otro tema que ha salido, no solo en la mesa, sino hoy también especialmente, es cómo es el encuentro del exterior con la ciudad, porque es muy diferente cuando ese exterior del que estamos hablando pertenece a la esfera privada o a la naturaleza, y cuando pertenece a la esfera pública. Yo creo que tiene mucho más intensidad en lo público, ¿no?, porque es precisamente esa indefinición de lugares cuando forma parte de la colectividad es mucho más potente. A través de vuestras ponencias de ayer y de hoy, yo estaba reflexionando, que es lo que quiero como aportar a estas conclusiones. Estaba reflexionando cuando se dice esa frase que ha salido varias veces, ¿no?, como que el espacio más cargado de arquitectura es aquel que define el espacio vacío, o que el espacio más cargado de arquitectura es el espacio umbral. Yo me preguntaba que por qué, cuáles son las características de ese espacio intermedio para que digamos que es el que registra con más intensidad el hecho arquitectónico, ¿no? Y por un lado, escuchando, yo he llegado a varias conclusiones. Por un lado, porque es un tema que tiene que ver con el placer de la experiencia de los espacios. Cuando Alison y Peter Smithson hacen ese registro de pequeños placeres cotidianos dentro de la vivienda, todos tienen que ver con el hecho de estar cerca, casi todos, cerca de un exterior. Trabajar frente a una ventana y no tener resplandor, poder observar el exterior desde el baño, sentarse frente a un ventanal y sentir un confort térmico, es decir, y hablan en términos de placer. Hablan en términos de placer también cuando hablan de la ciudad europea en contraste con la ciudad americana. Dicen que la ciudad americana es la ciudad del intervalo, de una situación a otra hay un intervalo, no pasa nada, y en la ciudad europea lo que hay son
unas articulaciones continuas, ¿no? Y hablan del placer también ahí, es decir, ¿cuánto placer hay desde la oficina hasta mi casa? Entonces, por un lado, tiene mucha arquitectura el umbral porque tiene que ver con lo placentero de la experiencia de ese espacio. Por otro lado, creo que tiene también mucha arquitectura porque tiene que ver, lo hemos visto en todas vuestras ponencias, con el espacio de la posibilidad. Casi todos habéis incidido en el hecho de que es un espacio que sirve para casi cualquier cosa, ¿no? Y a mí me llama la atención que para lo indefinido que está el programa que acoge ese espacio exterior, su forma es muy concreta. Hemos hablado de terrazas, de verandas, de escaleras, de pórticos, en fin. El repertorio es infinito y muy concreto para lo indefinido que está el tema, y es algo que ha aparecido en todas vuestras ponencias. Tiene que ver con la libertad porque yo creo que porque son estructuras que hacen referencia a lo arcaico, a lo que siempre tiene cabida en la experiencia vital humana, y eso enlaza con la arquitectura vernácula, que ha estado también muy, muy presente, como esa arquitectura de momentos inaugurales, ¿no? Tiene que ver con la identidad, cómo se muestra la arquitectura al mundo. Ahí entraríamos otra vez en el farragoso tema de la fachada, ¿no? Cómo se muestra yo creo que la crisis que hubo ayer era por un tema de representación, ¿no? Si la arquitectura tiene que tener esa representación o no. Bueno, imagino, ¿no? En el comentario que suscitó toda esta polémica. Es el espacio de la identidad. Es algo que dice... escuché hace poco una conferencia de Stephen Bates se llamaba la casa y la ciudad, y él hablaba sobre esos trayectos que él hace por la ciudad de Londres, donde se va... Él piensa que es la calle es una fuente inagotable de expresión de la ciudad, de la arquitectura y de su identidad, y está en el límite. O sea que probablemente pues el límite también concentra la identidad, por eso es tan arquitectura. Y por último, el tiempo. El tiempo es lo que se puede experimentar con más intensidad en ese límite, puesto que tenemos cerca a los fenómenos meteorológicos que van registrando el tiempo. A mí me gusta mucho el trabajo de una paisajista del siglo XIX viviente, se llama Gertrude Jekyll, que escribe un libro que se llama Wood and Garden, en el que va registrando mes a mes lo que va sucediendo en su jardín. En enero hay una gran helada, las plantas se han muerto, habrá que airear el sustrato. Además da como consejos, pero es una experiencia propia de su jardín. Seguro que algunos habéis visto el documental que hace Pitu Dolph, que se llama 5 estaciones, que es prácticamente lo mismo. Yo creo que está inspirado en esa idea. Bueno, pues ese registro del paso del tiempo, que es lo que nos da el exterior o la naturaleza, es lo que se puede apreciar con más intensidad desde el límite o desde el espacio intermedio. Entonces, yo creo que, recapitulando y ya cerrando, todas esas cuestiones de el placer, la identidad, el espacio de libertad y el tiempo es lo que, bueno, habrá muchas cuestiones más, pero eso es a lo que yo he concluido, que por eso estamos repitiendo en todo estas 2 jornadas que estos lugares concentran tanta arquitectura. Yo he terminado. Bueno, me toca a mí hacer alguna serie de reflexiones de conclusión. Algunas se han comentado ya aquí. No tengo perro que se llame sombra, pero gato sí. Sí, bueno, exactamente. Yo lo primero es que creo que el tema es muy pertinente. Claro, la pertinencia, ¿por qué viene? Digo, pues, es que inevitable. Yo pienso que si el sentido también de este congreso es
volvernos a mirar desde el tiempo presente. O sea, no se trata de convertirnos en eruditos investigadores de un tiempo anterior, ¿no? Sino justamente lo interesante es ver cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido también en este tiempo, ¿no? Viendo estas arquitecturas, dice realmente qué envidia, ¿no? Qué cosas se estaban haciendo, ¿no? En ese momento, y qué difícil es hoy poder confrontar un proyecto de esta manera, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es una conclusión, ¿no? Es que cada vez sabemos menos, pero cada vez sabemos más, pero cada vez lo hacemos peor. En general lo hacemos peor, ¿no? Y yo creo que, claro, hablar del límite, el between, ¿no? Entre dentro y fuera, que es el tema de la arquitectura, en el curso que estamos tratando hoy, y que con esta, digamos, inteligencia lo hacían los pioneros de la arquitectura moderna, pues hoy es muy difícil hacerlo. Hoy es muy complicado porque antes la gente encargaba proyectos a los arquitectos. Hoy rara vez encargan los arquitectos recibimos encargo de proyectos. Generalmente son inmobiliarias, sistemas que fabrican proyectos donde los criterios son sencillamente los metros cuadrados. Y estos proyectos que estamos viendo hoy hablan de mucha porosidad, de vacío, ceder terreno, ceder espacio a la naturaleza o ceder espacio al exterior para construir un interior. Y hoy se habla de justo lo contrario, en estas estructuras inmobiliarias donde lo que vale son metros cuadrados techados, ¿no? Con lo cual el discurso de interior-exterior se ha quedado reducido a una terraza con balcón y poco más, ¿no? Y entonces creo que el contacto entre la sociedad y el arquitecto ha desaparecido. Por eso una de las conclusiones que yo diría es que desaparezcan las inmobiliarias, que sería uno de los grandes aciertos, es que la gente vuelva a tener contacto otra vez con la figura del arquitecto, como cuando tiene un problema jurídico va a ver un abogado, cuando tiene un problema médico ve a un médico. Y yo creo que el arquitecto pues se ha disuelto, nos hemos disuelto en este proceso, ¿no? Otros son los que venden los proyectos y otros son los que explican a los clientes los proyectos y no los arquitectos, ¿no? Lo que, claro, hubiera sido más fácil para nosotros si el Congreso, en lugar de tener, se hubiera estructurado por temas, ¿no? Cada día, ¿no? Un descriptor de temas desde los cuales nosotros poder lanzar una reflexión. Hemos asistido a proyectos, todos son proyectos que inciden en los temas estos de la transición interior-exterior. Con lo cual, bueno, hay un abanico de proyectos, unos lo muestran de una manera más evidente que otros, y se afronta el tema de distintos puntos de vista, ¿no? Temas y situaciones dispares, de los que nos vamos quedando con ciertas cuestiones. Yo sí, por ejemplo, en conclusión quisiera decir que me han interesado cosas muy concretas de cada proyecto, todos tienen un alto valor, y que el proyecto moderno basó en la línea de lo que está planteándose en el Congreso, y yo creo que además en general, en una disolución de los límites, ¿no? Es un proyecto que se hace en la disolución del borde, y que ese esfuerzo por humanizar la arquitectura que caracteriza también a estos proyectos, construidos con pocos medios, pero siempre pensando en el entorno, o sea, siempre hay una reflexión sobre el contexto en el que se trabaja, generó pues estos espacios que hemos dicho que son muy atractivos, porque efectivamente, como ya lo ha comentado, son espacios de libertad. Es decir, ¿qué tienen estos espacios que tanto nos atraen cuando realmente no sirven para nada y no tienen un nombre? Y efectivamente, su interés posiblemente esté en eso, en que no tienen un código establecido, ¿no? Un dormitorio es un dormitorio, un salón es un salón, pero estos espacios son espacios de libertad y al final son flexibles, se utiliza como el usuario quiere, y esa indefinición, pues ese desorden que generan en el proyecto, pues los hace muy atractivos. Incluso a veces hay proyectos que hemos visto que gran parte de la vida se lleva fuera, ¿no? Como todas las operaciones de José Luis Ser, ¿no? La operación en Ibiza, que son construcciones que vivimos más fuera que dentro, ¿no? Incluso, ¿no? O operaciones en las que el exterior se ha llevado al interior a través de patios, jardines interiores, ¿no? La importancia de la sección, otro tema para explicar estos
situaciones, ¿no? Y cómo la planta, yo planteo que creo entender que la planta cede protagonismo a la sección, que es la que contiene esta lectura, ¿no? De una manera más evidente, ¿no? Luego, yo, por ejemplo, otro asunto que dentro de este conjunto de proyectos que hemos visto, los 3 días, con situaciones distintas, ¿no? Con ese espesor que ha variado, ¿no? Podríamos hablar de un espesor que ha ido variando en los distintos trabajos, ¿no? A veces se dilata, a veces se contrae, a veces más tenso, a veces hay intervenciones que traen el exterior al interior, que son sobre todo las operaciones más urbanas, como la de Alejandro de la Sota, ¿no? Es meter la ciudad dentro de la arquitectura, ¿no? Esta disolución del límite, frente a otros que hacen justo lo contrario, es cómo prolongar el interior al exterior, ¿no? Y en definitiva son proyectos, también hablaba yo de desplazamiento, que se basan más bien en operaciones de ocupación, ¿no? Ocupación del territorio. Es muy importante la planta del suelo, es muy importante la idea de cómo implantar esta arquitectura, ¿no? Hubo una conferencia que dio, hablando de Peter Smithson, de una conferencia en Cádiz, y en el transcurso de la conferencia utilizaba la palabra empooling, ¿no? O sea, no sé, empooling. Y el traductor, que era un chico italiano, un colaborador de su estudio, traducía la palabra empooling como, se quedaba así un poco dudando y decía encharcamiento, ¿no? Decía encharcamiento, ¿no? Y todo el mundo encharcamiento, no sé, esto es un encharcamiento. Y al final ves lo que dice en el diccionario, te vas al diccionario, empooling no existe, ¿no? Sabéis que Peter Smithson se inventaba palabras, ¿no? Que no existen en el vocabulario, pero esas palabras contenían discursos, ¿no? Y argumentos. Entonces, empooling significa encharcamiento, es como transferencia, contigüidad de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos proyectos tienen empooling, ¿no? Todos estos trabajos que estamos viendo son como reflejos, ¿no? Que a veces se quedan en un estado, ¿no? O otras veces es realmente algo que entra dentro y la transferencia se produce de una manera. Realmente es que la naturaleza ha tomado mi casa, ¿no? Ha tomado el espacio. Otra vez es lo contrario, es que el juego de los reflejos, ¿no? y las profundidades pues hacen que estemos justamente a la inversa, ¿no? Como hemos visto con Alejandro de la Sota, ¿no? Esta confusión de planos tan hermosa y tan bella, ¿no? Que produce profundidad en la arquitectura, que yo creo que es uno de los valores de la arquitectura, la profundidad, ¿no? Frente a la planta, con la distribución donde el proyecto se mide por metros cuadrados, ¿no? De habitación. Sin embargo, en estas situaciones el proyecto es tan amplio como lo que alcanza a ver la mirada, ¿no? O lo que tú alcanzas a imaginar o a sentir, ¿no? Entonces es fantástico cómo esos proyectos deshacen la relación entre la planta y el espacio, ¿no? Esto es otra conclusión, ese esfuerzo de nuevo de disolver la forma, ¿no? De disolver los límites, en definitiva, ¿no? El proyecto se recuesta, ¿no? Se recosta hacia adentro, ¿no? Y se desvanece hacia el exterior. Y entonces son proyectos, como tengo aquí puesto, que no son proyectos de contemplación. Es decir, que todas estas operaciones que hemos visto estos días, en general, salvo que haya algo que a mí se me esté escapando, no son ponerle una ventana a una habitación. No es. O sea, esto que parece tan fácil de organizar y poner una gran ventana, no es eso, sino que es más bien tengo aquí anotado, es más bien una manera de ocupar un lugar, una manera de apropiarse de la ciudad, una manera de construir un paisaje, ¿no? Son operaciones de este tipo, ¿no? Que me parecen que le dan sentido al arquitecto y a la existencia de la arquitectura. Esto no lo puede hacer ninguna otra disciplina, ¿no? Aparentemente es tan fácil como poner ahí una ventana, ¿no? No es tanto lo que se ve, sino cómo se ve y cómo se construye el discurso entre ese exterior y el interior. Me parece verdaderamente maravilloso el tema del curso, emocionante cómo en una tensión se puede producir un paisaje completo, ¿no? Y que le da sentido al propio arquitecto, ¿no? El proyecto de arquitectura siempre se ha visto que tiene sentido porque resuelve un programa, ¿no? Un hospital, casas,
no sé, cualquier programa, ¿no? Pero también un proyecto de arquitectura, a mí me gusta darle una visión, y es que sirve para, o tiene un sentido, y es volver a reequilibrar un desequilibrio producido, ¿no? Ya sea en la ciudad o ya sea en el paisaje, ¿no? O sea, que hay un compromiso de otro orden que va más allá del estrictamente funcional y tipológico, ¿no? Y que tiene que ver con la manera en la que se reorganizan las relaciones entre la naturaleza, ya sea urbana o el paisaje urbano, y el espacio construido. Y esto es un verdadero ejercicio proyectual, ¿no? Y todos estos proyectos que hemos visto, cada cual a su manera y con las posibilidades, porque también detrás están, como hemos visto, ¿no? Veíamos ayer con los clientes, ¿no? de la Casa Ugalde, ¿no? Con los intereses también de los promotores, ¿no? De los propietarios de las construcciones, donde se establecen también esas necesidades, ¿no? Pero me parece muy bonito cómo el arquitecto concilia todo este tipo de cosas, ¿no? Y ese instante del proyecto. Yo esto es lo que destacaría sobre todo, ¿no? Bueno, y ese interés por humanizar la arquitectura y proyectos que demuestran esto otro asunto, y es trabajar en el cuerpo a cuerpo con los temas, ¿no? Y con encontrando pues eso, sorpresa en lo cotidiano, imaginación en lo del día a día, ¿no? Y no esperar grandes acontecimientos, ¿no? Que en estas cosas diarias, cotidianas, se encuentra nuestra historia, nuestro discurso, un poco el día a día, ¿no? Y ahí está el arquitecto, ahí están estos arquitectos que además veíamos que recién acabado o ya con una trayectoria, pues lo resolvían francamente bien, ¿no? Eso es lo que a mí me ha, como conclusiones, ¿no? Luego específicamente podíamos hablar de estos temas concretos sobre cada proyecto, ¿no? Cómo lo han ido haciendo, ¿no? Bueno, pero que cada cual un poco con este discurso vaya releyendo lo que hemos ido viendo durante estos días, ¿no? Pasamos la palabra al público. ¿Algún...? Conclusiones del otro lado de la mesa. ¿Conclusiones del público también o alguna visión sobre lo que hemos dicho los miembros de la mesa? Bueno, pues no parece que haya, ¿no? Ah, sí, Luz. Hola, bueno, yo soy Luz Pazagras, vengo de la Escuela de Arquitectura de Coruña y nada, yo solo apuntar a lo que estáis comentando y por las reflexiones también que hacíamos ayer, ¿no? Con esto de lo local, lo universal. Y también el plantearse si esta idea del in-between que surge con fuerza y digamos de manera explícita en la posguerra, ¿no? Con toda esta gente que se ha ido citando y ha ido saliendo como referente en muchos proyectos, si tiene un papel relevante en el mundo contemporáneo o si estamos ahí, ¿no? Y pensando un poco así en todo lo que hemos visto, a mí una cosa que me parece reseñable es que hemos visto proyectos de modernidad, lo que decía de modernidad pura, pero que se acercan a lo local, ¿no? Son además proyectos todos así de unas épocas bastante similares que están perfectamente en ese contexto, ¿no? De internacional, de acercamiento a lo local, de la puesta en valor del habitar, del concepto de hábitat, ¿no? Que se extiende a lo construido, pero se extiende también a estos espacios. Y claro, trazando un paralelismo, ¿no? Entre ese mundo y el que vivimos hoy, yo creo que sí hay un vínculo claro, que es el momento de vivir una crisis profunda que hace que nos preguntemos ¿qué se está haciendo en arquitectura, ¿no? Y qué procede a hacer. Y yo creo que un poco el punto está ahí en una vuelta a la esencia, ¿no? A la esencia de la vida,
a la esencia de lo que realmente importa. Con lo que hemos pasado, con las circunstancias que hemos vivido, yo creo que hemos puesto todos en primer lugar pues esta idea de hábitat, ¿no? De habitar, de nuevo, que quizás no tiene una forma concreta, tiene muchas formas, pero en donde yo creo que el día a día, el valor del ordinario está otra vez sobre la mesa, ¿no? De la misma manera, yo creo que no, estamos en un mundo contemporáneo donde la tecnología pues ha irrumpido también de una forma, creo yo, a día de hoy bastante acrítica, ¿no? Se nos ha echado un poco encima también probablemente por esta misma situación, y yo creo que eso también lo tenemos que considerar, ¿no? Que forma parte de esa ecuación en la que estamos trabajando. Pero yo creo que la conexión, desde mi punto de vista, con ese mundo es la búsqueda de lo esencial, ¿no? Lo que de verdad importa, y es el habitar en primer término, ¿no? Sean cuales sean las circunstancias, sea cual sea la forma. Y con respecto a lo local, lo universal, los ejemplos que hemos visto, yo creo en muchas ocasiones, y probablemente también por las publicaciones, se ha relacionado esos espacios de patio, de sombra, más con el mundo mediterráneo, y ha salido mucho el mundo mediterráneo de lo local. Pero ha salido también mucho el mundo atlántico, ¿no? Se han hecho referencias a los espacios de Santiago de Compostela, de la arquitectura tradicional galega, etcétera, que también tiene ese punto de vuelta a lo esencial, ¿no? Al día a día, a lo cotidiano, a la necesidad. Y que de alguna manera está en lo local, pero que también es universal, ¿no? Que forma parte del contexto mediterráneo, del contexto atlántico, y que trasciende lo local, lo particular, cuando dejamos de lado lo figurativo, ¿no? Y entonces, cuando vamos al concepto, a la esencia, yo creo que fluye ahí, ¿no? Y lo local pasa a ser universal, de la misma manera que pues entiendo que el habitar hoy en día está puesto en primer término, ¿no? Y la configuración de esos espacios pues depende fundamentalmente de nosotros, ¿no? Individualmente, colectivamente, etcétera. Sí, bueno, yo soy Carlos Labarta y vengo de la Escuela de Zaragoza. Y bueno, aparte de felicitar a todo lo felicitable, a Teresa y a los ponentes, y que digamos que hemos disfrutado muchísimo, simplemente 3 precisiones por intentar aportar algo, no mío, sino de otros que saben más. Al hilo del paisaje, la casa, lo que incorpora, todo lo que está saliendo, ¿no? Me he acordado yo lo aprendí de García Solera, otro ilustre, Javier García Solera, que definía que había salido a Casagualde, y no sé si es suyo o que lo decía alguien de la Casa Gualde, o que lo podía decir hasta el propio Coderch. Yo creo que lo decía, me voy a tirar a la piscina y creo que Solera lo decía en palabras de Coderch. Ahí estoy quizá errando, ¿eh? Lo que no estoy, creo que lo apunté en una charla que dio en Zaragoza, y decía Solera, creo que en palabras de Coderch, la Casa Gualde es un señor. Ya no es una casa, es un señor. Ya sabemos para dónde va, ¿no? Pues muy bonito. Ya que si es la casa, que si es el paisaje interior, que si es uno, que si es la casa que se diluye en uno. Bueno, todo eso cada uno que piense lo que sienta. La Casa Gualde es un señor que conoció un paisaje, bueno, luego podemos decir también, menos poético, que adquirió. Bien, lo conoció, también lo adquirió. Que conoció un paisaje, y aquí viene lo bueno, y construyó una casa para preservarlo. Yo cuando oía aquello de Solera, digo, o de Coderch, yo creo que en eso es el tema. O sea, que es antes la casa, es el paisaje. Bueno, que hay cada uno que sintamos lo que queramos, ¿no? Yo creo que la arquitectura es sentimiento, ¿no? Como decía Zumthor, si piensas sobre algo, puedes comenzar a analizarlo. En arquitectura, si sientes algo, es un pensamiento instantáneo, ¿no? Pues yo, estas cosas que te dicen los mayores, ya vamos siendo todos de la misma edad, ¿verdad? Yo decía los mayores con Javier, pues no me llevo tanto, pero los que han pensado más, ¿no? Bueno, yo creo que quería apuntar eso para si a alguien le sirve, y como aquí casi todos estamos en el ámbito de la arquitectura y de la docencia, pues para que podamos transmitirlo, y viene muy bien al hilo del congreso, ¿no? Luego otro pequeño apunte, esto lo apuntaba antes para Raquel, cuando hablaba de Fernández Alba y tal, y por si le puede servir, que yo tuve la fortuna de asistir hace 3 meses, como ha nombrado a Germán Gesberg al final de su presentación, yo tuve la fortuna de estar, estuve colaborando en la Escuela de Pamplona
con Wilfred Wang, y lo nombro ahora porque acabaré con él, con Wilfried Wang, no sé si, supongo que lo ubicáis casi todos, y entonces, como yo andaba aquellos 3 meses por la escuela de Pamplona, bueno, aquellos fue en febrero, y en el taller de al lado habían invitado a un holandés joven, más, digamos, más marchoso que Herzberger. Pero desde esa educación mutua que todos queremos aprender de todos, invitaron este holandés tan majo, ahora no recuerdo su nombre, gran arquitecto, no me acuerdo el nombre, trajo a Herzberger un día a la escuela. Entonces dijeron, jueves por la tarde conferencia de Herzberger. Claro, yo no tenía clase ni nada, pero dije, bueno, me voy a Pamplona desde Zaragoza a escuchar a Herzberger. Y lo que digo, que insistió mucho, yo no sabía cómo estaba, está mayorcito, pero está fuerte. Está muy bien. Y decía Herzberger lo que todos decimos, pero lo digo aquí para que lo dice Herzberger. El arquitecto no inventa, descubre. Y lo dijo tantas veces él sobre sus propios proyectos, que bueno, pues ya está, que vamos sobre firme. Quiero decir, que lo que decimos los maestros, los que quedan todavía vivos, pues vamos sobre firme. Y luego, por último, por ser breve y conciso, respecto a la pregunta que Juan ha lanzado también sobre el proyecto contemporáneo, no tan difícil de contestar, se me han ocurrido 2 cosas, también importadas. Una de ellas es, y ayer estuve con unos compañeros, con Mónica y con Simona, hablando y comentando cosas, y la dije ayer, pero la quiero decir hoy. A mí me hizo pensar mucho un proyecto contemporáneo, y de cómo pensar hoy la arquitectura de Selgas Cano. Selgas Cano, que los conocemos pues por todo, Cartagena, en fin, etcétera, Plasencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es una arquitectura. Yo no los conozco personalmente, sí de alguna charla, pero es una arquitectura, en fin, que nos está enseñando tantísimo sobre la contemporaneidad, la nueva materialidad. Bueno, luego está el discurso más, porque yo conozco alguna cosa más de cerca, más localista, de si cómo van en el tiempo, no van en el tiempo, en fin, ¿no? Eso ya, pero yo creo que sería enturbiar su gran obra, meter una cuñita ahora de citar, grandísimos arquitectos. Y tiene una gran obra que un amigo mío y una reciente una reciente memoria que tuve que preparar, tiene una gran obra que ha sido publicada y a lo mejor todos sabéis, pero que es un umbráculo para la tribu de los Turkana creo que siempre me equivoco, no es Kenia, es Kenia, sí, Mónica me lo dice bien, es que siempre me equivoco, Turkana, Kenia, ya me lo dijo Kenia. Entonces yo tuve la suerte de una sobrinita que fue para allá y tal, y me mandó temporalmente una ONG y tal, y me mandó un umbráculo que si no lo conocéis, luego me dejáis jugar, yo lo paso. Y lo iba a pasar allí, a ver si podemos proyectarlo allí, pero no al lugar. Y es un umbráculo maravilloso, que es un umbráculo para las tribus, ahí es una misión católica que están allí, que no van, vamos, ahí no da la vuelta ni el aire, me explico, no va nada, o sea, ya es lo perdido. Y los Selgas Cano han trabajado allí. Y han trabajado allí por otros motivos que yo me enteré, familiares, que no viene al caso, bueno, sí, por generosidad, un motivo familiar bonito de generosidad con ONGs, y Selgas Cano han hecho un umbráculo, que tengo aquí una fotito luego por ahí, maravilloso. Para mí es una obra maravillosa, por supuesto con toda la energía de la contemporaneidad. Unos umbráculos así, también con unos palitos, pues son palitroques, una chapa. Y entonces pensaba yo al hilo de la reflexión de Juan Domingo que presentaba, claro, el proyecto contemporáneo, pues incorporar, ¿no? Todo lo que ellos saben yo no lo sé, de estas cosas como, no voy a decir paramétricas porque sería demasiado, pero de todos estos proyectos que ellos hacen tan complejos geométricamente, pero también con el ordenador, porque antes no se podría hacer sin el ordenador, como herramienta, ¿no? Cómo incorporamos la herramienta actual, pero preservando la esencia que decía la luz, ya que estamos en eso, muy bien dicho, ¿no? Pues este umbráculo es eso. Y entonces yo decía, ¿y por qué este umbráculo creo que va a permanecer? Bueno, el umbráculo y cómo tratan el terreno, es coger el terreno, hacerlo así, y con 4 bloquecitos de hormigón, también hacer la canal para el agua, cómo cae el agua del umbráculo, tiene todo. Tiene tierra, tiene el límite, tiene el umbráculo, y bueno, pues Selgas Cano creo que allí está respondiendo con arquitectura a un proyecto contemporáneo. Claro, ¿y por qué creo que es muy bueno? Muy bueno, pues porque es verdad. Al final las cosas, porque es verdad. Entonces, ese umbráculo, bueno, pues es el proyecto contemporáneo que hay mecanismos para, bueno, y ya concluyo con el tema también, otra cosita de Wilfred Wang, que viene al caso, de cómo estamos ahora, ¿no? El proyecto contemporáneo, él está en una línea, y lo traduzco aquí porque creo que es un hombre de un pensamiento extraordinario. Para el que no esté tan familiarizado con Wilfred Wang, simplemente daré el detalle de que es el único miembro del jurado que, cuando se decidió la Ciudad de la Cultura en Santiago, creo que lo digo bien, de Peter Eisman,
fue el único miembro del jurado que hace tantísimos años, no sé cuánto, se opuso a que el premio fuera otorgado a este concurso, a este candidato en aquel momento, a Peter Eastman, que por otra parte nos ha enseñado a pensar, en fin, no estamos aquí para decir que sí bueno o malo. Yo he ido a visitar las casitas 2, 6, 5 y 6 de Peter Eastman, o sea que he perdido mi tiempo, lo he ganado en visitar a Peter Eastman, o sea que no estoy aquí haciendo la crítica a Peter Eastman, ni mucho menos. Ahora sí, evidentemente estoy haciendo la loa a Wilfred Wang, que fue el único capaz de ver, bajo mi punto de vista, creo que acertaba a Wilfred Wang, de ver que aquel proyecto no tuvo que ser premiado. Y entonces lo sitúa Wilfred Wang. Y situaba esto, ¿dónde está el proyecto contemporáneo hoy? Y él dio la charla sobre eso. Y yo, estos meses que he asistido, tenemos que volver a una radical normalidad, dice él. A una radical normalidad, desde la arquitectura, ¿no? Desde lo de siempre, lo que decía Luz, lo que decía, pero a una radical normalidad. Que, bueno, no me extiendo más, simplemente quería precisar esto por si puede servir. Hay una pregunta aquí, sí. Hago una pregunta, no un comentario. Muy breve. Soy Rodrigo Almonacid de la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Me ha gustado mucho el congreso porque nos ha servido, por lo menos a mí, para recopilar toda esa serie de espacios que tenían nombre y que a veces nos olvidamos de ellos. Los has nombrado ahora, ¿no? Si nos damos cuenta, todos esos nombres, Porxo, Patín, Zaguán, son nombres inventados ya, o sea, son heredados, son históricos, están en nuestra memoria. Los modernos tampoco se los inventaron. Pero creo que ese valor de la tradición, que ha estado presente en muchas ponencias, no ha sido suficientemente a lo mejor ensalzado como para darle la potencia como herramienta de tradición que tiene. Tradición viene de la palabra traditio, que es tradere, traer del pasado al futuro, ¿no? Pero traditio también es traición. Y traición es lo que también hacen estos modernos, es traicionar, entre comillas, a esa historia, a esa memoria, para hacerla actual y convertirla en mucho más de lo que hasta entonces había sido. Nada más. Bueno. ¿Alguna cosa, la mesa tiene alguna cosa más que comentar? ¿No? Simona, ¿alguna cosa quieres comentar? Gracias. Enhorabuena a todos, ponentes, moderadores y, por supuesto, a la Fundación y a Teresa en este caso. Bueno, yo quería lanzar una pregunta al hilo de estas conclusiones que habéis hecho, ¿no? Del dibujar la vida, de la esencia también de estas arquitecturas tan sencillas. Y me rondaba en la cabeza un poco a raíz, quizás hemos sido más conscientes a raíz de lo de la pandemia, efectivamente, de la posibilidad de un cambio en la arquitectura por la nueva expansión que hay de la domesticidad, ¿no? O sea, las nuevas domesticidades, ¿no? Es decir, los límites que han salido de nuestras casas, ¿no? Y sobre todo de nuestros jóvenes, ¿no? En lo que lo doméstico a lo mejor puede ser incluso un bar, ¿no? Es decir, que hemos llegado como a esa expansión de la vida más allá de las cosas que hemos estado viendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si creéis que la arquitectura contemporánea va a recoger estas nuevas domesticidades y pueda llegar a producir, ¿no? Como otras esencias, ¿no? No, una cosa que no sé si está concretamente en lo que dices, pero pensaba que en la pandemia ha salido mucho el tema de las terrazas, o sea, de privado-privado. Mientras que un poco el tema que era un poco el hilo conductor de las intervenciones que vimos en estos días, es un privado público, aunque el público sea la naturaleza, un jardín o algo parecido, ¿no? Mientras que la pandemia sí que es interior-exterior, pero dentro de la célula de la vivienda,
de alguna manera, ¿no? Ah, vale, sí. No, ahora pensaba que ese tema del interior-exterior puesto en la terraza ha salido poco, ¿no? En las intervenciones. No, così stavo pensando. No sé si creo. Yo creo que cuando, y tú lo sabes mejor que nadie, Mónica, que has trabajado tantísimo con vivienda y vivienda colectiva, hay unos límites tanto para el tema de la vivienda colectiva como para lo que estás mencionando ahora, que son, por un lado, los parámetros urbanísticos, que son los que son, cómo se cuenta la edificabilidad, y que determina de una manera muy fuerte la configuración o la capacidad de intercambio de la vivienda con el exterior en un contexto urbano. Y por otro lado, la sociedad de consumo. Es decir, ahora un bar a lo mejor pues representa pues lo que representaba antes, lo comentábamos también en uno de esos descansos. El espacio público antes era infinitamente más rico, ¿no? Y había más. Los parques públicos del 19 tenían un repertorio de programa que es impensable en un parque urbano en nuestros días, ¿no? En ese sentido, yo creo que al final, si probablemente no conteste tu pregunta, ¿no? Pero el intercambio, o sea, se trata al final del encuentro, el encuentro con los demás, del encuentro con el exterior, con el encuentro con... Y la vida está hecha de eso y el proyecto contemporáneo lo tendrá que recoger. Ahora bien, yo creo que cuando apuntaba Juan Domingo a eso antes, tenemos unos parámetros que son los que son y son los agentes los que están ahora como organizando pues la cuestión de cómo se hace la arquitectura, y eso es, ahí tenemos una imposición que a lo mejor tenemos que dirigir nuestras miradas a ese tema, ¿no? A veces que nos miramos a lo mejor mucho el ombligo en los temas que nos gustan, ¿no?, a los arquitectos, y es que nos tenemos que enfrentar también a cómo funcionan las cosas para tener un campo, para que esa contemporaneidad se pueda ocupar de los temas de la arquitectura desde la arquitectura, ¿no? Y no desde otras cuestiones. No sé, probablemente no responda a tu pregunta, pero ahí dejo esa reflexión. Bueno, yo hago un comentario también, ¿no?, por la pregunta. Yo creo que la pandemia ha mostrado nuestras debilidades, ¿no?, las debilidades de nuestra arquitectura y de nuestras ciudades. No solo tiene varias escalas, ¿no? Entonces, hay ciudades que han salido mejor paradas y ciudades que han salido peor paradas, ¿no? Habría que estudiar el caso, por ejemplo, de Madrid, el caso de Toledo, el caso de Granada, ¿no? Y creo que esto nos haría efectivamente replantear cuestiones, ¿no? Por ejemplo, un tema crucial en la historia de la arquitectura es el patio. El patio era el elemento que organizaba la arquitectura, ¿no? En nuestra arquitectura mediterránea, en la arquitectura ha sido el patio el organizador, ¿no? Y hemos pasado de esa noción de patio, como nos hemos olvidado con el tiempo, y hemos pasado a convertir el patio, que era el lugar, el impluvium, ¿no?, romano, ha pasado a convertirse en un patio de ventilación, de instalaciones. Hemos pasado ahora mismo a conductos de ventilación donde van las habitaciones que antes eran principales, van allí ahora, ¿no? Cuartos de baño, cocinas, ¿no? Cuando la vida principal se hace en una cocina, no digo el cuarto de baño, pero la cocina es un espacio principal y acaba relegada a un espacio servidor. Hemos pasado de un espacio principal a un espacio servidor. Bien, este tipo de cosas habría que replantearlas, ¿no? Y yo creo que los arquitectos de hoy están preparados. A mí me llama la atención todas las arquitecturas que hemos visto, ¿no?, que justamente el patio sigue jugando un papel crucial en el proyecto, ¿no?, de generador de vida, articulador de relaciones, ya sea en patio interior, como el caso de Antonio Fernández de Alba en el colegio, como las operaciones de patios que hemos visto otros días, ¿no?, en Coruña, etcétera, ¿no? Ceder el protagonismo a ese espacio exterior para volver a organizar, ¿no?, al vacío, ¿no?, como hablaba antes Lola, o sea, ceder el protagonismo a estos elementos, ¿no?, que son como invariantes, pero ahora no, hemos hecho lo contrario, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido densificar estos elementos y relegarlos a un papel secundario. Entonces ahí viene ya el inicio del desastre, ¿no?
Eso por un lado, pero como sé muchas cosas, la transición entre el edificio y la ciudad, es decir, el apoyo del edificio en la ciudad es otro tema, ¿no?, de la historia de la arquitectura, ¿no?, que vemos como estos arquitectos pioneros lo resolvían fantásticamente. La noción de topografía, la relación, la existencia de la topografía, ¿no?, urbana o del paisaje. Hoy día no existe nada de esto. O sea, hay una operación que consiste en sustituir, ¿no?, sustituir la topografía, sustituir la naturaleza, reemplazarla por edificación, ¿no? Una cosa es hacer arquitectura y otra cosa es edificar, ¿no? Yo pienso de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que a un buen arquitecto, como hemos visto en los ejemplos de los pioneros, un buen arquitecto es capaz de resolver estas cosas. Y yo creo que la administración debería hoy día, pues, volver a plantear aquí unas sesiones críticas sobre estos temas y buscar un mayor protagonismo por parte de los arquitectos para tomar decisiones sobre cómo renovar la ciudad, el espacio público. Yo creo que las ciudades hay que desventrarlas, o sea, directamente. De que tengo un amigo que hablaba de que el problema es que el parásito, como el endógeno, como estamos en este tiempo que estamos, hemos ahogado tanto, ¿no? Hemos desnaturalizado tanto la ciudad, la hemos convertido en espacios de hormigón porque es más fácil el mantenimiento, la conservación de es tan fácil, es mejor hacer desaparecer la topografía, el árbol y la tierra, ¿no?, que es por donde transpira la ciudad. Lo hemos sustituido por una extensión de hormigón y de asfalto. Se mantiene muy bien porque el gasto es mínimo, pero ¿qué hemos hecho? Estamos cargándonos una naturaleza que tiene un equilibrio y por eso vienen temas de pandemia. Los endógenos están muriendo y los parásitos lo están atacando. ¿Eso qué significa? Pues que está acabando el ciclo, modificándose un ciclo, ¿no? Yo creo que posiblemente la ciudad haya que volver a levantarla, o sea, es volver a repensar que la ciudad tiene que respirar y la arquitectura tiene que volver a respirar. Y esto no es un tema de poner fachadas con vegetación y enredaderas verdes, ni macetitas, ni estas cosas que nos gustan, que son fáciles y así, ¿no? Los huertos, me criticaba, este es un experto y se reía de los arquitectos, decía, vosotros estáis locos, os ha dado por los huertos urbanos. Digo, sí, dice, eso es una estupidez. Sí, los huertos urbanos son adecuados cuando fabricas un huerto en unas condiciones de un entorno favorable. Pero, ¿sabéis? Me ponía el ejemplo de Madrid. Dice, los huertos urbanos en Madrid es la locura. Verás los cánceres de colon que van a aparecer de aquí a unos años porque el tomate de las cubiertas de Madrid tiene una polución de un nivel. Dice, hay que preparar una ciudad para poder plantar en una ciudad, ¿no? Me hablaba de esto, ¿no? Y dice, hay que renaturalizar un suelo para que la ciudad vuelva, para que el endógeno pueda vivir. Y como esto, yo creo que hay que renovar. O sea, hay un proyecto a muchas escalas que la pandemia ha puesto de manifiesto. Yo hablo de la arquitectura, pues bueno, estos temas de arquitectura que son renovar la arquitectura, volver a ceder importancia al espacio exterior dentro de la casa, la capacidad de flexibilidad, ¿no? Esto también ha puesto de manifiesto que la casa no está preparada para estar no sé cuánto tiempo. La casa están preparadas para dormir y largarte de ellas y volver por la noche, ¿no? En cuanto tienes que pasar un tiempo, la casa no funciona. Pues habrá que pensar todo esto. Esto yo estoy seguro que los arquitectos, igual que los pioneros, lo resolverían bien, pero es un tema que ya trasciende. Hoy creo que la arquitectura trasciende a los arquitectos. Se ha convertido en un elemento de consumo y casos particulares. Pero esto es un tema que afecta a una sociedad, con lo cual las soluciones deberían de ser globales, ¿no? A unas nuevas tipologías donde, o sea, quizás, no sé, por ejemplo, ¿no?, los pórticos laterales de las iglesias románicas, ¿no? Es decir, cómo se establece esa relación entre el clero, ¿no?, y lo civil, ¿no? Como un espacio civil que la iglesia absorbe, pero que es un espacio civil, ¿no?, de reunión, de lo que tú decías, ¿no? Es decir, que la ciudad debe tener, o las viviendas, o las edificaciones, deben tener esos espacios civiles que la sociedad está demandando, porque no puede asumirse dentro de lo doméstico, quizás por situaciones, efectivamente, que son, no sé, de otros agentes, ¿no? Y con más intensidad. Claro, y también porque los jóvenes se van muy tarde de casa, necesitan nuestros espacios. Es decir, la sociedad, los edificios tienen que ser generosos con sus vecinos, con sus entornos,
con sus ciudadanos, incluso con los del barrio de enfrente, ¿no? ¿Sabes? Y ese tipo de espacios que no tiene que tener, no es exactamente un espacio público, ¿no? Es precisamente otro nexo entre lo público y lo privado, pero que a la vez puede ser público, ¿no? Sí, pero fíjate, por ejemplo, si la sociedad que tenemos, o sea, la mirada que hay, digo, como cultura, y es que hasta los propios balcones, terrazas de una edificación colectiva, que hace la gente, pim, lo cierra y coge y se lo apropia para un interior. Desaparece ese elemento. Entiendo lo que dice Mónica. Es ahora un gimnasio. Hoy en día está en una nave industrial, ¿no? El tipo más parecido. Gimnasio en Grecia estaba en un pórtico, un jardín, estaba en la ciudad. Bueno, ¿no? y ahora también, ¿no? Tú vas al Retiro y hay un montón de profesores dando clases. Por ejemplo. Ya la gente no se apunta a los gimnasios, tiene personal trainers. Bueno, eso en Madrid que tenéis el Retiro, pero... No, también en cualquier parque, en cualquier plaza los ves. ¿Lo ves? O sea, ha ocurrido que eso ha cambiado, por ejemplo. Eso ha ocurrido, eso lo ves en la ciudad, ¿no? Sí. O sea, que eso ha cambiado. O sea, la gente ha cambiado, ¿no? La gente... Otro día pasaba por un bar y estaban todos viendo ahí una serie juntos. Quedan a ver la serie. Porque no pueden, que un tío de 30 años, ¿qué va a hacer? ¿Ver la serie con su madre? Queda con su amigo en un bar a ver una serie. Fijaros, o sea, la capacidad de cambio que se está produciendo, ¿no? O sea, yo me quedé ahí, ¿sabes? Todos ahí. Ahí digo, ¿qué es esto? ¿No? Es bastante increíble. Yo creo que eso sí que va a cambiar, ¿no? O sea, lo del encuentro, ¿no? Que decías tú. Que en el fondo tiene que ver con el pórtico de Sobrini, ¿no? O sea, también esos... Yo creo que la carestía no solo buscan la sombra, sino también el encuentro, ¿no? O el coser en la puerta de un umbral, o los balcones de Madrid, ¿no? Que se cerraban, ¿no? Que se ponían las cortinas de madera, ¿no? Por encima del balcón, de forma que estás protegido, pero a la vez cotilleas, ¿no? La ponencia del proyecto de Sobrini en el poblado de colonización, yo me estaba acordando todo el rato de los desarrollos de vivienda unifamiliar que contamos por miles, ¿no? Por cientos de miles en todo el territorio nacional. Como la ciudad se ha destruido sistemáticamente en el siglo XX, que yo creo que tiene que ver con lo que esto es, para lo que necesitamos para que suceda eso que tú dices, es un soporte urbano. Se necesita ciudad y se ha destruido con este tipo de actuaciones, ¿no? Bueno, yo creo que necesitamos una conciencia de los arquitectos. O sea, es decir, que como tú dices, los parámetros de edificación y tal, muchas veces son interpretables. Y muchas veces puedes sacar otros lugares que no computen y que poco a poco vayan calando en la sociedad como necesarios, ¿no? Se me acordó de un comentario. He tenido la suerte de conducir con Pepe Guinás una tesis, un proyecto final de carrera, ¿no? Que era sobre una biblioteca. Entonces, en una revisión con un chico, con el estudiante, estábamos mirando un poco la entrada, ¿no? El portal de la biblioteca. Él dijo, pero el estudiante que estaba en la biblioteca y que se ha enamorado de esta tía, ¿dónde le va a hablar? No lo entiendo, ¿dónde va a hablar con esta chica? Al salir, aquí no tiene sitio. ¿Dónde puede hablar con esa chica? Hay que construir el sitio donde el estudiante tímido puede encontrarla. Esto ahora se me ocurrió. Bueno, Pepe Guinás además ha trabajado, ¿no? En el gobierno civil. Sí. Bueno, mucho en bibliotecas. Yo creo hay una dicotomía muy clara que se pone sobre la mesa y que me parece que tiene que ser objeto de reflexión. La arquitectura, como decíamos antes, tiene que dar respuesta a las necesidades de la sociedad, pero la sociedad va más rápido que la arquitectura y el tiempo que requiere la arquitectura para dar respuesta a esas cuestiones nunca va a conseguir una igualación. No vamos a estar nunca al nivel. Sí que ocurre en ocasiones que, y ahora entra en relación a esa dicotomía, que hay maestros capaces de proponer
soluciones arquitectónicas a las que se amolda la sociedad. Pero esos muy pocos, por desgracia, ¿no? Muy pocos. Entonces yo pienso que a nosotros se nos obligue a ir al ritmo de la sociedad es una barbaridad, porque nunca vamos a conseguir llegar a esos procesos mentales que por otra parte muchas veces son irracionales e inclusive azarosos, que nos podrían ayudar a encontrar una solución para cada escenario, por ejemplo el del estudiante enamorado o de los chavales que quieren ver la serie porque siguen viviendo en casa de sus padres. Entonces, la arquitectura va siempre detrás, y cuando se intenta adelantar, pues a veces falla, y hay edificios conceptualmente erróneos que se convierten en un grano dentro de la ciudad y no consiguen dar la solución esperable, ¿no? Sí, indudablemente. No sé si alguno tenéis algo más que comentar, pero ya se acerca la hora. Está bien, aunque yo tengo una obsesión bastante que se centre el tema del Congreso y tal, pero me parece muy bien que se traiga la arquitectura de hoy, porque la finalidad de estos congresos no es otra que estudiar a los maestros, pero para ver lo que podemos aprender de ellos para la arquitectura de hoy, no tenerlos ahí en una urna, saber muchos datos, muchas historias, pero nada más. O sea, eso no sirve para nada. O sea, el fin de estos congresos precisamente es ese, ¿no? Entonces está bien y tampoco dispersarnos otras cosas, pero sí ver cómo, al menos yo creo que en la arquitectura de hoy, aunque no podamos, dices tú que no podamos, pero sí que debemos intentarlo, ¿no? Debemos intentar, y aquí tenemos muchos maestros a los que acudir, ¿no? Bueno, suelo contar que conocí a Alejandro de la Sota en una conferencia en la que, bueno, repasaba toda su vida profesional y me impresionó un montón porque nadie me había, esto fue al final de la carrera, nadie me había hablado de arquitectura de esa manera, ¿no? Él iba contando pues cada una de sus obras de una manera muy sencilla. Algunas de ellas eran obras maestras y las contaba como si salieran solas, con toda naturalidad. Es decir, con total falta de protagonismo. Por ello es seña de identidad también de estos congresos la calidad que hemos visto hoy y que vemos en otros congresos, la calidad de las ponencias y el alto nivel de los moderadores y su total ausencia de ego. Esto es fundamental para que aquí se cree un ambiente enriquecedor y cercano a la vez. Así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, gracias también a los ponentes porque hemos aprendido cosas nuevas, obras nuevas y todas las, afortunadamente, en la web que hemos creado de Congreso Pioneros Arquitectos podéis encontrar como en unas 2 o 3 semanas tanto los vídeos de los debates como las ponencias, no solo estas, sino las aceptadas. Luego, en un mes estará también subido el vídeo del Congreso. Carlos Cifuentes se ha ido también, nos hace unos vídeos maravillosos. Y en el mes de septiembre pues ya estará subido la publicación con todas las ponencias seleccionadas y con los artículos de los moderadores. Estará subida en la web y la podréis descargar. Bueno, tengo que dar las gracias a Diego Palomares, que ha cubierto la comunicación de este congreso con pasión y sensibilidad. También a Luis y Jorge de Metápolis, que nos ayudan con el día a día de la comunicación. A los técnicos de Amagi Films y del Círculo de Bellas Artes por su profesionalidad.
A todos vosotros por acompañarnos y participar en el Congreso. Y por último, pero no menos importante, a los voluntarios de la Escuela de Arquitectura de Toledo, que no nos fallan ni un solo año. Este año hemos tenido la fortuna de contar con Irene, Elena, Alma, Lucía y Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos dentro de 2 años en el 8º Congreso Internacional Pioneros de Arquitectura Moderna Española, con título que podéis encontrar, es la tercera clave para entender la arquitectura moderna española. Ya tenéis una excusa para entrar. Muchas gracias a todos.